Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una incógnita que ha mantenido a muchos con la respiración contenida, porque Demet no puede quedar embarazada. Y lo que es aún más intrigante, ¿qué secreto tiene Khan que podría revelarlo todo? Prepárense porque vamos a desentrañar esta trama que mezcla drama, deseo y quizás una verdad oculta. Si son nuevos por aquí y les encantan estos temas, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Sé que muchos de ustedes han estado siguiendo las últimas noticias, los rumores y por supuesto, las especulaciones en torno a esta situación. La idea de que Demet, una figura tan querida, pueda enfrentar esta dificultad es desgarradora. Pero lo que realmente enciende las alarmas y aumenta la intriga es la mención de Khan y un supuesto secreto. ¿Qué tiene que ver él con la fertilidad de Demet? ¿Es algo que él sabe, algo que él hizo, o algo que él está ocultando? Las posibilidades son infinitas y francamente un poco abrumadoras. Para empezar, abordemos la pregunta fundamental, ¿por qué una mujer puede tener dificultades para quedar embarazada? Las razones son muy variadas y pueden afectar a cualquier pareja, independientemente de su fama o fortuna. Hablamos de factores médicos, emocionales e incluso, a veces, inexplicables. En el caso de Demet, las especulaciones han volado en todas direcciones. Podría tratarse de problemas hormonales, como el síndrome de ovario poliquístico, que afecta la ovulación. O quizás endometriosis, una condición donde el tejido similar al del útero crece fuera de él, causando dolor e infertilidad. Otra posibilidad son las trompas de falopio obstruidas, que impiden que el óvulo llegue al útero o que el esperma llegue al óvulo. Incluso factores relacionados con la edad, el estilo de vida o condiciones médicas preexistentes como la diabetes o problemas de tiroides pueden jugar un papel crucial. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja, ¿verdad? La mención de Khan añade una capa de misterio que trasciende lo puramente médico. Si Khan tiene un secreto relacionado con la fertilidad de Demet, las implicaciones son enormes. Podríamos estar hablando de algo que él hizo en el pasado que ahora afecta su presente. Quizás una enfermedad que contrajo y que, sin saberlo, ha tenido consecuencias. Y esto es lo que realmente hace que uno se pregunte: ¿podría haber algo relacionado con tratamientos de fertilidad anteriores o incluso con intervenciones médicas que no se han hecho públicas? Imaginen por un momento el peso de un secreto así. Si Khan sabe la causa de la infertilidad de Demet, o si él mismo es parte de la causa, y no se lo ha dicho, las implicaciones para su relación son devastadoras. La confianza, la honestidad, la intimidad, todo se vería profundamente afectado. Y si además este secreto está relacionado con un deseo de tener hijos que ambos comparten, la angustia se multiplica. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por miedo al juicio? ¿Por vergüenza? ¿O quizás por un intento mal entendido de proteger a Demet? Recapitulemos las posibles vías de este secreto. Una hipótesis es que Khan haya tenido una experiencia médica en el pasado, quizás una enfermedad de transmisión sexual no tratada a tiempo, que haya afectado su fertilidad. Esto es un tema sensible, pero es una realidad médica que puede afectar a muchas personas. Si él lo sabe y no se lo ha comunicado a Demet, la situación es extremadamente delicada. O podría ser algo relacionado con tratamientos médicos previos, como quimioterapia o radioterapia, que aunque hayan sido para salvarle la vida, pueden tener efectos secundarios a largo plazo en la fertilidad. Otra posibilidad, que es quizás más dramática y digna de telenovela, es que este secreto esté relacionado con alguna acción deliberada, aunque quizás no malintencionada, de Khan. Podría haber habido algún tipo de intervención, algún consejo médico mal dado o alguna decisión que él tomó pensando que era lo mejor, pero que ahora tiene consecuencias no deseadas. Es un terreno resbaladizo, pero es precisamente este tipo de enigmas lo que mantiene viva la especulación. También debemos considerar la perspectiva de Demet. Si ella está luchando con la infertilidad, es un viaje emocional increíblemente difícil. La presión social, el deseo innato de ser madre, la incertidumbre, todo esto puede ser agotador. Y si siente que su pareja le está ocultando algo, o si percibe una tensión en la relación que no puede explicar, eso solo añade más dolor a su experiencia. ¿Cómo se siente ella al respecto? ¿Sospecha algo? ¿Ha notado un cambio en el comportamiento de Khan? La forma en que esta historia se desarrolla en la esfera pública también es fascinante. Las redes sociales, los foros de fans, los programas de chismes, todos se convierten en escenarios donde se tejen teorías.
Algunas son más fundamentadas, basadas en pequeños detalles que se han podido percibir en entrevistas o apariciones públicas. Otras son pura fantasía, pero todas reflejan el interés profundo que genera este tema. Y es normal, porque la infertilidad es una lucha que afecta a muchísimas parejas en el mundo, y ver a figuras públicas enfrentarla resuena en muchos. Ahora volvamos al meollo del asunto, el secreto de Khan. Si este secreto es la clave para entender por qué Demet no puede quedar embarazada, entonces su revelación podría ser un punto de inflexión crucial. Podría ser la pieza que falta en el rompecabezas, la que explique años de intentos fallidos, de esperanzas truncadas. Imaginemos ese momento, la confesión, la comprensión, quizás el perdón, y luego, la búsqueda de soluciones juntos, armados con la verdad. Piensen en las implicaciones. Si Khan revela que él tiene un problema de fertilidad, por ejemplo, esto cambia la dinámica completamente. No se trata solo de Demet, sino de la pareja y su lucha conjunta. Esto podría abrir la puerta a tratamientos de fertilidad que antes no se consideraban, como la donación de esperma, o incluso la adopción. Pero para llegar a ese punto, la honestidad es primordial. Y si el secreto de Khan es algo aún más oscuro, algo que directamente ha afectado la capacidad de Demet, la cosa se pone aún más complicada. ¿Podría haber sido un tratamiento médico al que fue sometido Khan sin que Demet lo supiera, y que tuvo consecuencias imprevistas? O en un escenario más dramático podría haber habido un error médico o una intervención que, sin querer, afectó a Demet. Son hipótesis que pueden sonar extremas, pero en el mundo de la especulación, todo es posible. El factor clave aquí es la conexión entre el secreto de Khan y la infertilidad de Demet. Si no hay una conexión directa, entonces la intriga sería sobre otra cosa, pero la pregunta específica que nos hacemos hoy es sobre la infertilidad. Por lo tanto, el secreto de Khan debe estar intrínsecamente ligado a esa dificultad. Podríamos estar hablando de varias cosas. 1. Un problema de fertilidad de Khan no revelado como mencionamos, una enfermedad, un tratamiento pasado, o incluso una condición genética. Si él lo sabe y no lo ha dicho, la razón podría ser vergüenza, miedo a no ser suficiente para Demet, o el deseo de que la culpa recayera en ella. 2. Un secreto médico de Demet que Khan conoce Quizás Demet ha tenido alguna condición médica en el pasado que ella misma no ha querido revelar, y Khan por alguna razón, lo sabe y lo oculta. Esto podría ser para protegerla de la presión pública, o quizás para evitar que otros se entrometan en su vida privada. Pero si él tiene la clave, ¿por qué no actuar sobre ella? 3. Un evento pasado que afectó a ambos podría haber un suceso, quizás un accidente o una enfermedad compartida, que tuvo consecuencias en su capacidad reproductiva, y que ambos han decidido mantener en privado. Pero si el secreto es solo de Khan, entonces esto queda descartado. 4. Intervención externa En un giro más retorcido, podría haber alguien más involucrado, y Khan sabe quién o qué es, pero no puede revelarlo por alguna amenaza o compromiso. Esto es más propio de una novela de intriga, pero no imposible de considerar. Lo más probable y lo que genera más interés, es que Khan tenga información crucial sobre la causa de la infertilidad de Demet, o que él mismo sea parte de la causa. La razón por la que no se ha revelado aún podría ser compleja. Quizás el momento no es el adecuado, quizás están buscando una solución antes de exponer la verdad, o quizás hay dinámicas personales y emocionales que impiden esa revelación. La infertilidad es un camino solitario, pero no tiene por qué serlo. Cuando una pareja enfrenta esta situación, el apoyo mutuo, la comunicación abierta y la honestidad son las herramientas más poderosas. Si Khan está ocultando un secreto, está privando a Demet de la oportunidad de enfrentar esta lucha de manera completa y honesta, con el apoyo que él podría ofrecerle desde la verdad. El hecho de que se hable de un secreto implica que hay algo que se está ocultando intencionalmente. Y en el contexto de una pareja, y especialmente cuando se trata de un deseo tan profundo como el de formar una familia, la ocultación de información relevante puede ser extremadamente perjudicial. Para finalizar, la pregunta sigue abierta: ¿por qué Demet no puede quedar embarazada y qué secreto guarda Khan? Las respuestas posibles son muchas y todas ellas implican situaciones de gran carga emocional y complejidad. Lo que sí está claro es que la verdad, por dolorosa que sea, suele ser el primer paso hacia la sanación y la superación de obstáculos. Esperamos que esta exploración, aunque especulativa, les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva diferente sobre este tema tan delicado.
La vida de las personas públicas, a menudo idealizada, también está llena de desafíos, y es importante recordar que detrás de los reflectores hay seres humanos con sus propias luchas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Si les ha gustado, si les ha parecido intrigante o si tienen sus propias teorías sobre este misterio, no duden en compartir sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de me gusta si disfrutaron del contenido, compartan este vídeo con sus amigos que también aman las historias intrigantes, y sobre todo suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas aventuras de descubrimiento. Hasta la próxima.